No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. La promesa de un arquero. Capítulo 30. Infierno carmesí. Y otro capítulo está aquí. Edición 1. La escena con Gaevolt cambió para que sea más precisa y el capítulo 14 también se reescribió parcialmente. Entonces, algunas personas se sorprenden de que Kin haya sobrevivido. Quiero decir, no recuerdan lo que pasó en el capítulo 1. Prólogo. No habría tenido sentido si hubiera muerto aquí. De todos modos, probablemente no actualizaré la próxima semana. Necesito reescribir un capítulo anterior con la primera llegada de Archer al reino de Maya. Se sintió mal y es simplemente malo, lo volveré a trabajar la próxima semana. Además, gracias a mis nuevos patrocinadores. Byron Layton, Sebastián Ramos, Depp Poder, Jack Boy, Darius Drederen. Ustedes rockean. Eso es todo, autor Ninteuriter fuera. Beta leído por Chihilla, Fluffy Slayer y Don Raider. Geofu, ¿dónde empezó a ir todo mal? No podía comprenderlo. Todo fue impecable, la planificación, la coordinación entre los mercenarios y los caballeros, incluso la ubicación era perfecta. Se suponía que sería una victoria rápida, con él entregándose a los gritos de ese forastero mientras cortaba sus extremidades una por una. Verlo suplicar clemencia y llamar a Maya y a su pequeña perra para que vengan a salvarlo, sí, así era como se suponía que debía ser, pero todo se fue a la mierda en el momento en que hicieron saltar la trampa. No solo la magia de Archer no se vio afectada, sino que también convocó y usó espadas mejor que cualquier mago que haya visto. Era fuerte como Bault y ágil como Maya. Para terminar empujado hasta el borde de la barrera, empapado en sangre y cortes, así como la inesperada pérdida de su mano, Ix se quebró y gritó a Kin pidiendo ayuda. Sin embargo, ese traidor me abandonó. Pero las cosas parecían empeorar por segundos. Una nueva amenaza saltó del bosque, cubierta de pelaje blanco como la nieve y manchas de sangre. Tenía un gran cuerpo monstruoso que lo empequeñecía a él e incluso a Archer. Lleva una gran espada en la espalda que se parece a la de Bault. La sed de sangre que emanaba de la bestia era sofocante. Un licántropo. Un maldito licano. ¿Cómo diablos llegó uno aquí de todos los lugares? Esta era un área desierta pero segura cerca de la frontera de Geofuiken. No había nada más que minas abandonadas que rodeaban el área y todos los asentamientos anteriores habían sido abandonados hace mucho tiempo. A pesar de eso, aquí estaba, de pie frente a frente con una temible bestia armada hasta los dientes. Chasquido. Un solo golpe fue todo lo que vio, seguido de esta luz blanca cegadora que oscureció su visión. Pero no importó porque todo se volvió negro en cuestión de segundos, cerrándole la vista para siempre antes de que un dolor insoportable lo invadiera. Arg. El dolor era inconmensurable como si alguien le hubiera vertido lava fundida en el lado derecho de la cara. Trató de tocarlo, pero incluso su toque se sentía como agujas apuñalando sus nervios. Lo peor de todo, se sentía viscoso, húmedo y cálido. El cerebro de Ix no pudo ponerse al día con todo lo que sucedió. Agarró algo que se deslizaba por sus mejillas y abrió las palmas de las manos para encontrar una pupila negra y parte de su propio iris de color marrón mirándolo fijamente. Una sustancia gelatinosa mezclada con su propia sangre. Jaja, una sola gota de lágrima cayó de su ojo aún intacto, el dolor y el desorden de su estado mental se intensificaron hacia la locura. Jajajaja. Tal vez fue una reacción que surgió de su subconsciente, o tal vez quería reírse el último antes de morir. Los recuerdos del pasado comenzaron a parpadear ante sus ojos. Recordó el día que solía jugar en la calle con los otros niños cuyos nombres no recuerda. Era la primera vez que conocía a esa joven pelirroja, con nada más que piel y huesos encima de esa cara ahuecada. Toda blanca pálida, mendigando en las calles con las piernas cerca del pecho mientras sus manos ahuecadas estaban abiertas para cualquiera que ofreciera limosna. Ella va a morir. Las moscas revoloteaban a su alrededor, atraídas por el pus que pudría en sus heridas. No hace falta decir que incluso los roedores la miraban como su próxima comida.
Todos los transeúntes la ignoraron, ni una sola persona encontró en su corazón ahorrar algo para la rata callejera. X recordó sentirse abrumado por la lástima y una cantidad interminable de ira en ese momento. ¿Por qué tuvieron que sufrir ese destino mientras los nobles ricos acumulaban suficiente comida para alimentar a todo un pueblo durante semanas? ¿Cuál era el punto de toda esta mierda caballeresca donde los nobles protegían a los débiles y vulnerables mientras docenas de sus propios amigos morían todos los días? Un día, juró que les daría la vuelta. Para usar a cada individuo de sangre azul como una herramienta para promover sus deseos. Derribar a los ricos y poderosos hasta que se conviertan en prostitutas. Toma, puedes tenerlo. Esas fueron sus primeras palabras para Maya, mientras dejaba caer una manzana a medio comer en sus manos. Se suponía que era su comida principal del día, pero podría sobrevivir otro día, a diferencia de ella. Al principio, la joven Maya solo lo miró fijamente, confundida y cautelosa por este giro de los acontecimientos. Después de todo, la noción de amabilidad todavía era un concepto extraño para ella. X ignoró su mirada inquisitiva y arrastró a Maya a su grupo, donde los demás se bañaron y alimentaron, dándole a la niña la poca comida que aún les quedaba. Él, junto con los demás, la guió y le enseñó los medios para sobrevivir en la ciudad, es decir, el robo y el combate cuerpo a cuerpo. Un vistazo a este recuerdo también desencadenó otros olvidados hace mucho tiempo. Como aquella vez en que la amable camarera elfa, Celine, les dio bebida gratis cada vez que ayudaron. Comentando que era bueno que los jóvenes bebieran un poco, como ella lo había hecho en su juventud. O el periodo en que se unió al gremio de mercenarios y ganó suficiente dinero para finalmente comer su primera comida real. Mejoró cuando asumieron misiones como eliminar misiones, como capturar y matar a los bandidos locales o vigilar las puertas. Esto los llevó a ser presentados a clientes más ricos a medida que asumían trabajos como bailarines y artistas. Tiempos de diversión, X pronto comentó. Y luego conoció a Vault, un soldado de a pie regular en ese momento. Congeniaron de inmediato, compartiendo las mismas ambiciones y odio de los que estaban en el poder, por lo que buscaron crear su propio refugio. Fue en ese momento que se formó el Kuroinu. Invitó a Maya, esperando que terminaran como socios y enfrentaran el mundo juntos. Pero, por desgracia, eso no sucedió. En cambio, se enamoró de Vault en su primer día, y desde entonces invirtió todo su esfuerzo en misiones para encantarlo. Indirectamente, esto llamó la atención de Claudia y la llevó a convertirse en una princesa caballero de pleno derecho con un reino que gobernar. Pero lo peor de todo, fue olvidado, dejado atrás como un juguete viejo. X odiaba eso, ¿no se suponía que eran amigos de la infancia? ¿Por qué se enamoró de Vault y no de él? Él fue quien la alejó de las calles. Él la salvó y ella le devolvió el favor con esto. X lamentó este giro de los acontecimientos, todo se fue cuesta abajo en el momento en que se creó Kuroinu. Si las cosas hubieran ido de otra manera, si él y Maya se quedaran como mercenarios regulares, habría sido su vida más alegre. Maya podría haberlo tomado como su amante, a pesar de su epifanía, nunca descubriría lo que podría haber sido, mientras estos recuerdos se desarrollaban incesantemente. X miraba sin vida a Lycan y Archer, este último mirando a la bestia, estaban hablando de algo. No podía escucharlos, sus oídos zumbaban incesantemente por un ruido borroso. Sin embargo, una escena trajo una sonrisa a su rostro. Vio una mirada de pánico y miedo emergiendo en el rostro previamente estoico de Archer. Puede que no haya sido deliberado, pero X lo disfrutó de todos modos. El pánico pronto se transformó en pura ira cuando Archer desapareció de su vista con un fuerte golpe, creando un cráter en miniatura donde una vez solía estar. Tan rápido. Básicamente se teletransportó a X. ¿Ese hombre era siquiera humano? Por favor, ven, vuelve, trató de llamarlo, pero lo que escapó de sus labios fue un silencioso susurro. La situación era terrible y él lo sabía. La muerte le sonreía y no podía hacer nada al respecto. El deseo de venganza de X contra los aristócratas aún ardía en su corazón. Quería ver a Alicia arrastrarse por el suelo mientras él la follaba por detrás, viéndola disfrutar como la perra que era.
También planeó lo mismo para Claudia, llevándola frente a su esposo mientras observaba, para mostrarle al mundo los verdaderos rostros de estos nobles. Kakin, los sentidos de Ix se embotaron aún más, su visión restante se volvió roja por la sangre que se filtraba en su rostro. Sus venas se enfriaron, aliviando el dolor lo suficiente como para que se sintiera algo cómodo. Ya no sentía la necesidad de preocuparse, solo quería cerrar los ojos y descansar. Pero no podía aceptarlo, porque sabía que no había vuelta atrás una vez que eso sucediera. Archer, Archer. Maya. Ven back Crunch. Su súplica fue silenciada cuando una gran pata aplastó su cráneo hasta convertirlo en una pasta. El cuerpo de Ix se retorció un poco antes de quedar inerte. Y así, el segundo al mando del grupo de mercenarios Kuroinu llegó a su fin. GRRRRRRR. Crucer gruñó. Demasiado fuerte. Es mejor que Stone Splitter mate a la princesa en lugar de jugar con su cuerpo. Comentó, suspirando al pensar en su compañero en este ataque conjunto. El orco puede ser un comandante, pero seguro que no era uno confiable. Podía romper rocas con sus propias manos, por lo que aplastar a una princesa caballero no debería representar un desafío para él. Volviendo su atención a la barrera, deslizando sus garras a través de ella resultó ineficaz. Incluso tratar de cavar debajo resultó ser una pérdida de tiempo ya que la barrera se extendía incluso debajo del suelo para encapsular a los que estaban dentro. La espada incrustada en medio de los glifos comenzó a zumbar. Su hoja brillaba más y más brillante por segundo. Los ojos de Crucer se entrecerraron con sospecha mientras retrocedía lentamente de lo que fuera que iba a hacer. Sus oídos se contrajeron, escuchando el sonido de las grietas que emanaban de la hoja mientras continuaba brillando más intensamente. Su nariz inmediatamente fue asaltada por una gran cantidad de maná concentrado dentro de la espada. Exclamación de apertura _ exclamación de cierre. Las grietas se extendieron por toda la hoja, desencadenando sus instintos de una amenaza inminente cerca. La espada estaba llegando a su punto de ebullición, lo que provocó que la barrera emitiera una luz blanca cegadora cuando todo el maná acumulado se liberó en un solo estallido. Malditos humanos. ¡Bum! Una explosión se encendió cuando la barrera se rompió en 1.000.000 de fragmentos que volaron por el aire seguidos de un infierno de fuego. El cadáver de Ix se convirtió en un desastre sangriento antes de vaporizarse en una niebla roja, dejando atrás sus armas dañadas y su ropa desgarrada. Pausa. El escudo rojo morirá. Esas fueron las palabras que Lycan le mencionó a Archer. Este último no le preguntó su identidad ni el motivo del ataque, pues ya asociaba a la bestia con Olga. No quería desperdiciar ningún precioso segundo aquí interrogando matando al Licano. Su prioridad era encontrar tanto a Maya como a Brin antes de que fuera demasiado tarde. Empujó su cuerpo al límite, bombeando cada pizca de energía mágica en su hechizo de refuerzo. El mundo a su alrededor se convirtió en una mancha verde y marrón de todos los árboles. Para cualquier ser humano, viajar con precisión a tales velocidades era casi imposible. Pero los propios ojos de Archer eran capaces de ver a través del terreno con una precisión inigualable. El claro pronto se abrió a un gran valle con el camino Maya y el resto debe haber sido tomado. Fue una masacre completa, cuerpos a medio comer de caballeros y mercenarios tirados en el suelo rodeados por los cadáveres de los monstruos. Oyó los gritos de una de las chicas que venía del bosque. Una sensación de aprensión se deslizó por su columna vertebral. Corrió, saltando sobre las montañas de cadáveres, encontrando la fuente del grito. Archer encontró más cadáveres en el camino, el miedo dentro de su corazón creciendo cada vez más al no encontrar rastros del moreno pelirrojo en ninguna parte. Había innumerables orcos, duendes, ogros, trolls e incluso más licántropos, aunque no eran tan grandes ni temibles como el lobo blanco, enconando cada rincón del bosque. Algunas criaturas como los diablillos y los duendes cayeron con un solo golpe de su espada, pero una corriente interminable de estos demonios seguía saliendo sin cesar como una inundación. Al igual que durante la invasión en Grunesbergdorf, la mayoría de ellos no vestían nada, dejando sus trastos colgando a la intemperie a media dureza, mientras que los que vestían algo vestían poco más que andrajos como taparrabos que cubrían sus genitales.
Fue entonces cuando llegó a la fuente del grito de antes. ¡No! La mujer dejó escapar un grito agudo mientras los monstruos que la rodeaban se reían. Fue una vista que hizo que Archer deseara poder mirar hacia otro lado. De pie frente al claro había un solo orco rodeado por los otros demonios. Era tan repugnante y espantoso como los otros orcos, aunque un poco más alto que él. En su mano había un enorme garrote de madera del tamaño del torso de una persona. Llevaba lo que parecía ser una cota de malla tosca pero eficaz y una armadura de cuero sobre la parte superior de los brazos, las piernas y el pecho y una insignia de lobo blanco pintada en la espalda. Pero fue su frente lo que puso los pelos de punta a Archer, porque del pecho blindado del orco colgaba una mujer, la misma que estaba conspirando con Nix para aislar a Archer de Maya. La mujer estaba completamente desnuda con una expresión rota en su rostro lleno de lágrimas. Sus brazos y piernas parecían destrozados, doblándose en direcciones extrañas aunque su espada todavía estaba fuertemente sujeta en sus manos. Sin embargo, ella no podía moverse, probablemente por no tener la fuerza y la habilidad para hacerlo, mientras el orco la sostenía en su lugar sobre su erecto y enorme pene. Fue clavada en él, su gran barriga ya estaba llena con la semilla del monstruo. Ella lo miró con una mirada rota, suplicándole algo con lo que estaba demasiado familiarizado. El deseo de morir. Rastrea, adelante. En ese instante, Archer permitió que una gran cantidad de maná entrara en su cuerpo, sus circuitos se calentaron hasta el punto de calentar su cuerpo. Cada monstruo dentro de una docena de metros fue atravesado en la cabeza con espadas sin nombre que trazó. Rugido. El orco dejó escapar un gran rugido de dolor cuando dos lanzas se clavaron directamente en sus rótulas, anclando al monstruo al suelo e inmovilizándolo para que no se moviera ni cayera. Fuentes anteriores de los libros que Archer leyó mencionaron innumerables veces cómo los demonios de Ostia secuestraron y violaron a mujeres para usarlas como ganado reproductor, pero la verdad es que había prestado muy poca atención a esta información con Kurohino al frente de sus pensamientos. Como también eran monstruos por derecho propio, tenían un control firme sobre los 7 reinos y la clase dominante. Representaban una amenaza mayor para todos y eran el objetivo principal de su misión en general. Había visto tragedias en el pasado. Fue testigo de repugnantes actos de maldad innumerables veces, pero eso nunca significó que los ignorara o se acostumbrara a ellos. Inicialmente, no tenía la necesidad de cuidar gran parte de este mundo fuera de su misión, sin embargo, aquí sintió que el núcleo mismo de su ser vibraba con coacción. Emilia no tenía corazón, era un monstruo con el asesinato de innumerables personas bajo su mandato como Counter Guardián, pero parecía que eso no anulaba por completo su moralidad e ideales. Fue juzgado malvado debido a sus ideales, ya que su propio sueño había causado más daño que bien. Sin embargo, en su búsqueda ciega, se creó la existencia conocida como Emilia, hecha para sufrir por la eternidad como nada más que un limpiador glorificado. Sin embargo, ser malvado era un asunto completamente diferente, y lo que le sucedió a la niña fue más allá del mal, fue un acto flagrante de crueldad atroz. Cayó cuando el orco la soltó, pero Archer la atrapó justo a tiempo antes de que pudiera caer al suelo. Por favor, susurró con voz entrecortada. Mátame, antes de que me capturen de nuevo. En su estado, la mujer tenía la impresión de que los demonios iban a capturarla y violarla nuevamente. Sin embargo, no se dio cuenta de que todos los demonios que los rodeaban ya habían sido eliminados. Él no iba a seguir su petición. Me niego, dijo con una voz que apenas ocultaba su ira. Lanzó un hechizo de sueño rápido sobre ella, que normalmente no habría funcionado con su bendición y su débil talento en la magia de encantamiento, pero en su estado actual, funcionó perfectamente y puso a la mujer a dormir. Ella podría haber sido una posible amenaza, viendo cómo conspiró con los demás para ayudar a Ix, pero ni siquiera Archer desearía ese destino para sus peores enemigos. Hay demasiados, la urgencia de la situación obligó a Archer a descuidar los límites con respecto a su uso de tracing. Cada monstruo que encontró sería inmediatamente atravesado por docenas de espadas. Una sucesión de armas apareció en el campo de batalla, desde hachas, lanzas y flechas hasta escudos.
Cada vez que mataba a un demonio, aparecían 10 más y, a su vez, eliminar a esos 10 generaba 100 más para reemplazarlos. Cómo un ejército tan ridículamente grande logró viajar a Geo fuera un misterio en el que no se molestó en insistir. Debe haber sido algún pasadizo secreto en algún lugar de las minas que Olga logró conectar a su territorio. Descubrió más hombres y mujeres, salvándolos de la horda. Sin embargo, las cadenas que mantenían su ira a tierra y su mente en calma seguían rompiéndose con cada chica que encontraba violada por los monstruos. Necesito algo mejor. Archer nunca confió en un solo par de espadas para todas sus peleas, tenía un arsenal diverso que contenía un conjunto versátil de armas. Y en una batalla como esta, donde se enfrentaba a enemigos a los que no podía simplemente hacer estallar Caladvolk, requería algo más preciso y letal. Aquellos que sobrevivieron y lo ayudaron a luchar contra las fuerzas demoníacas pronto se congelaron de terror, sintiendo que un peligro mucho mayor se avecinaba en su mundo. Era el amanecer de un verdadero demonio. Archer no había estado de brazos cruzados aún, no se había encontrado a Maya y Brin, y los caballeros estaban en un tiempo prestado contra la avalancha de demonios que los rodeaba. Peor aún, muchas niñas estaban en un estado de confusión y conmoción, rotas por la tortura que soportaron. Por lo tanto, tuvo que encontrar una solución permanente. Todos morirían, incluidas Maya y Brin, si no actuaba rápido, o al menos sufrirían un destino peor que la muerte. Él nunca podría permitir que eso sucediera. Era una idea que lo molestaba mucho y significaría fallarle a Rin, la promesa que le hizo de hacer todo lo posible. Arquero, uno de los caballeros personales de Maya, Charlotte, lo llamó, después de haber caminado obstinadamente junto a él al frente del grupo. Incluso después de casi ser violada por un grupo de diablillos, mantuvo su voluntad intacta y tomó la iniciativa para el resto. «Yo puedo ayudar». «Sí, claro». Ni siquiera podía ocultar los temblores en su voz. «No. No puedes», la amonestó. Ella frunció los labios antes de fruncir el ceño. «¿Y qué esperas hacer solo? Sé por Maya-sama que eres un luchador y un mago capaz, pero sin que Kin-sama te ayude también, morirás». Miró el objeto en su mano, solo estar cerca de él hizo que su piel se erizara con temor. «No me importa qué magia ejerzas, magia oscura o algo más, pero eres nuestra única esperanza de salvar a nuestro líder y sacarnos de aquí con vida. Déjanos ayudarte, con gusto daré mi vida y actuaré como tu escudo y, a cambio, puedes sacar a todos de aquí». En circunstancias ordinarias, no habría nada de malo en la evaluación de Charlotte, incluso se podría juzgar como valiente y noble al arriesgar su vida sin vacilar. Sin embargo, no podía entender las capacidades de un noble fantasma. Eran armas de pura destrucción, capaces de matar a dioses cuando las usaba el ser adecuado. «Tú, escúchame», se animó con su voz, observando atentamente mientras blandía la lanza roja en su agarre. «No recibo órdenes tuyas». Archer bajó su postura, sus circuitos mágicos zumbando con mucho más maná de lo habitual. Probablemente no había usado tanto de su energía mágica desde ese tiempo en Grunes. «Puede que esté solo en esta batalla, mis capacidades aún pueden ser limitadas ya que no soy un dios o una de tus princesas caballeros. Pero como un idiota que una vez deseó convertirse en un héroe y salvar a todos, superé cada obstáculo mortal lanzado a mí con nada más que terquedad y estas armas. Con una voluntad forjada en llamas, pulida por el paso del tiempo. Derrotando a innumerables enemigos pero emergiendo cada vez más hueco, dejó que su furia se apoderara de él. Déjame mostrarte el poder del sabueso de Ulster». Un aura carmesí brotó de la lanza roja en sus brazos con tal intensidad que las corrientes de aire comenzaron a fluir rápidamente. Los patrones similares a venas que se arrastraban por la superficie de la lanza latían como si estuvieran vivos. La vista trajo más miedo y aprensión de las personas que lo rodeaban. «Saca a todos de aquí», le dijo a la aturdida Charlotte. «Realmente es magia oscura», comentó una de las personas, demasiado cansada y herida para que le importara si era un enemigo herético o un aliado. Charlotte siguió la orden de Archer y rápidamente se llevó a todos. La sed de sangre impregnaba a su alrededor, envolviéndolo en un aura de salvajismo, su presencia era imposible de ignorar, casi sofocante para algunos.
Gritó de asesinato y muerte, la lanza carmesí se inundó con energía mágica, hasta el punto de que incluso los demonios estaban visiblemente rígidos. Muchos incluso habían comenzado a vacilar y retroceder por el miedo, para sorpresa de todos. Eran criaturas que eran sensibles a tal magia, podían ver el espíritu maligno y hambriento de batalla viviendo dentro de la lanza, queriendo nada más que comerlos a todos. Los asustó. No podían entenderlo. No se sabía que demonios como los orcos y los ogros mostraran miedo. Eran criaturas de instinto, preocupadas por nada más que el sexo y el hambre. Con el único objetivo de violar a cualquier hembra y comerse a cualquier macho que encontraran. El pánico, el miedo, la ansiedad, el desorden y la desesperación se instalaron. Todos ustedes pueden arder en el infierno. Estas palabras escaparon de la boca de Archer. La lanza carmesí zumbaba con el sonido de 1000 cuervos, representante de los observadores de las puertas de Dunskite, la tierra de las sombras. Sin embargo, para algunos, sonaba como verdaderos demonios detrás de las puertas del inframundo. Se inclinó hacia adelante, la imagen de un sabueso salvaje manifestándose en el aura que lo rodeaba. ¡Bam! Se lanzó hacia adelante, su forma borrosa. Los engranajes monolíticos de un arsenal ilimitado una vez más comenzaron a agitarse desde su interior. Un páramo desprovisto de vida y cuyo único propósito era cumplir el deseo egoísta de un chico que solo quería experimentar la felicidad que se encuentra en una sonrisa. Un sueño que ambos despreciaban pero que no podían ignorar, era la piedra angular de la entidad conocida como Emilia. La energía mágica surgió a través de su cuerpo como una tormenta, creando una manifestación física a su alrededor en forma de un aura similar a una llama azul. Cuando dio una patada, envió a goblins a volar. Cuando cortó, el suelo se hizo añicos a su paso. La lanza daba la impresión de una línea roja que atravesaba el ejército de demonios como un rayo, que era solo su velocidad en lugar de la habilidad de la lanza. Nada podía escapar de él, Archer cazaría todo sin importar qué tan rápido trataran de huir. Atacar era inútil ya que eran demasiado lentos, sus cuerpos estaban destripados en el momento en que movían incluso un músculo. Puede que ya no tenga todas sus capacidades como espíritu heroico, pero eso no lo hizo débil en ningún sentido. Para él, no era más que un inconveniente menor. En un abrir y cerrar de ojos, eliminó a los demonios que rodeaban el bosque, sin dejar escapar a un solo diablillo mientras continuaba lanzando espada tras espada desde el vasto cielo. ¿Qué clase de mago es ese? Charlotte sintió que se le secaba la boca, pero nadie le respondió, más bien se estremecieron. La forma en que lo miraban, era como si estuvieran mirando a un asesino. Un mago oscuro que ahora empequeñecía incluso el miedo de Olga en sus corazones. Esta cosa no era humana. Algunos incluso se rieron entre dientes al recordar sus intenciones anteriores de eliminarlo, y finalmente se dieron cuenta de que incluso matar a una princesa caballero parecía más plausible que acercarse a esta bestia. Mientras que Archer era mayormente ajeno a lo que los demás pensaban de él, o posiblemente simplemente no le importaba lo más mínimo en primer lugar. Su enfoque estaba únicamente en los enemigos por delante. Estaba empezando a sudar, jadeando como resultado del sobrecalentamiento de su cuerpo. Plantando la punta de su lanza en el suelo como apoyo para aliviar parte del estrés en su cuerpo, continuó matando a todos los demonios en el aire con sus espadas proyectadas. A ninguno de ellos se le permitió salir de este lugar con vida. Se estaba consumiendo demasiada energía. Incluso con el ligero apoyo de Alaya, no eran las mismas reservas infinitas que se le otorgaron durante su tiempo como Counter Guardián. No era alguien como Rin, Sakura e incluso Iria, quienes poseían una cantidad mucho mayor de maná y circuitos. Y no pudo usar el efecto de la lanza durante días como Kuchuyain, incluso si se esforzaba al máximo. No era un Servant que pudiera confiar en un maestro para que le proporcionara más energía. Las cosas tenían que terminar ahora. Bajo la atención absorta de Charlotte y los demás, apoyó las piernas y tomó una postura hacia adelante. Una mano sostenía su lanza, mientras que la otra estaba colocada frente a él. Un aire enloquecedor lo envolvió, envolviéndolo en una capa de puro poder mágico.
Es ahora o nunca, no puedo arriesgarme a que ninguno de ellos escape, no lo permitiré. La lanza en su mano tembló violentamente, ansiosamente. Como cierto lancero azul hambriento de batalla que siempre buscaría más. Un verdadero maníaco de la batalla. Era una lanza maldita de la muerte con púas cuyas propiedades pedían a gritos la aniquilación de los demonios que tenía delante. Diablos, mataría fácilmente incluso a los humanos a su alrededor, pero Archer reprimió ese impulso, ya que lo había enfrentado muchas veces en el pasado. Si un humano normal lo usara, la locura terminaría corrompiendo su mente y convirtiéndolo en un asesino psicópata poseído. Se lanzó hacia atrás, su forma se volvió borrosa mientras creaba más distancia entre él y los demonios. Retrocediendo al menos unos cientos de metros de ellos y comenzando a imitar los movimientos de Kuchulain hasta el último detalle, tomando una posición agachada a 4 patas, corriendo más atrás hasta que tuvo a cada uno de ellos bajo su vista. Decir a. Sus piernas lo habían empujado precariamente en el aire, llegando más allá del dosel verde. Archer pasó por alto la escena frente a él. La energía que cubría la lanza en su mano parecía una llama violenta cuando su brazo la echó hacia atrás. Una pausa preñada descendió, extendiéndose inquietantemente por la tierra ahora bañada en el tono carmesí y un fuerte olor a hierro. La puerta de Dunskite, tierra de los muertos. No habría escapatoria de lo que estaba a punto de suceder a continuación. Fue un destino inevitable que trajeron sobre sí mismos por sus repugnantes acciones. Su espalda se arqueó, como si estuviera tirando de un poderoso arco. Sus músculos y venas se hincharon. Casi se desgarran por las enormes tensiones que se les imponen. Cada respiración se sentía como fuego. El deseo de matar se manifiesta en el interior del arma. Gaebol. La lanza fue arrojada, arrojándola hacia el suelo con todas sus fuerzas. Sucedió en un instante. El arma distorsionó el espacio para crear una lluvia de metal rojo sangre que dividió la punta de la lanza en numerosas puntas de lanza que se derramaron sobre el enemigo. ¡Bum! Sonaba como cientos de bombas detonando al mismo tiempo, pareciendo una alfombra de explosión en miniatura, con el impacto cubriendo toda el área, haciendo que los demonios estallaran en una explosión de sangre y todos y cada uno de ellos hubieran perdido la mitad de su pecho antes. Incluso podrían registrar su perdición. Sin un solo rugido o grito de dolor, todos los orcos, duendes, diablillos y licántropos cayeron al suelo, muriendo con sus rostros llenos de confusión y horror. La mayoría de ellos se habían convertido en carbón o la mitad de sus cuerpos se quemaron hasta quedar crujientes. Sus reservas recibieron otro gran golpe, en comparación con el muy poco uso de energía mágica con la técnica antiunidad, esta habilidad tenía un intenso consumo de energía. No fue en la misma medida que la capacidad de Lancer, donde este último podría haber convertido toda el área en cenizas sin siquiera dejar un solo rastro de sus enemigos. Emi ya no tenía ese tipo de maná para desperdiciar. Especialmente cuando Maya y Brin aún no se habían encontrado. Ya comenzó a depender en gran medida de ese pequeño hilo del apoyo de Alaya para mantenerse en movimiento. Pero aún no podía descansar, ya que todavía no había encontrado a Maya y Brin. ¿Dónde están?, preguntó entre respiraciones. Sus brillantes ojos plateados hicieron que todos se tensaran de miedo. Ninguno respondió, todos sus rostros llenos de miedo mientras miraban la destrucción frente a ellos. ¿Dónde están?, gritó con impaciencia. Maya corrió hacia el norte. Uno de los hombres que perdió su brazo informó a Archer después de que este último matara al ogro que estaba a punto de hacerle su comida. Me ocuparé de los heridos aquí y los llevaré a un lugar seguro con Charlotte, solo asegúrate de que esté a salvo. Archer no esperó, empujó su cuerpo a pesar de la tensión hacia la montaña. Su corazón latía con fuerza, la idea de que algo horrible le sucediera lo empujó aún más a acelerar a través del bosque. Finalmente, llegó a la cima donde vio un espectáculo que le hizo dejar de respirar. Un orco gigante, 2 veces más grande que los normales a los que se enfrentó antes. Cubierto con una armadura dorada en la parte superior de su cuerpo, mientras que completamente desnudo en la mitad inferior. Una Maya golpeada tirada en un charco de su sangre.
Y lo peor de todo, el monstruo sostenía a Brin medio despierta por el brazo izquierdo, mientras que a ella le faltaba el derecho. El orco le quitó la armadura cuando estaba a punto de empalarla con su polla. Una sonrisa lujuriosa en su rostro. Los ojos de Brin se posaron en Archer. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro, una sonrisa que transmitía muchas cosas. Las siguientes palabras le hicieron perder todo sentido de la racionalidad. Lo siento, maestro, no fui un buen aprendiz. Archer espetó. Y se desató el infierno.